¿Cuál es nuestro tema de esta semana? Dones de inspiración o dones vocales. Y quiero explicarte esto antes de iniciar. Dios utiliza los dones de inspiración para declarar una palabra al creyente. Estos dones son el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ok? Pero ¿qué es el don de profecía? Este es otro de los canales para profetizar la palabra, para profetizar. Y la palabra profecía en griego es naba, que significa burbujear como fuente, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. La profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Es una habilidad, una gracia que no es dada por la madurez cristiana, sino porque el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo. Ok, hay una gran verdad en esto. Muchos creen que porque llevan 30 años en el ministerio, tienen derecho a todo. Pero te digo algo, el Espíritu Santo es soberano y Él puede dar a quien Él quiera. Y entonces el don de profecía es dado para bendecir a su pueblo, para bendecir a la iglesia. ¿Qué es el don de profecía? Es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con el propósito de exhortar, de consolar, de edificar al cuerpo de Cristo. Un profeta trae 3 verdades. ¿Cuáles son? Exhortar, consolar y edificar. Te lo vuelvo a repetir. Todo aquel que está llamado a la oficina, está llamado en el don de profecía, debe de, ¿cómo identificamos o cómo empezamos a caminar sobre ese don? Porque estamos exhortando, porque estamos consolando a la gente y porque la estamos edificando. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Te lo vuelvo a repetir, Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuáles son los propósitos del don de profecía en el Nuevo Testamento? Te explico. Hablar sobrenaturalmente. Uno de los propósitos del don de profecía en el Nuevo Testamento es hablar sobrenaturalmente. El don de lenguas habla sobrenaturalmente a Dios, pero el don de profecía habla sobrenaturalmente a los hombres. Te explico. El don de lenguas habla hacia Dios, pero el don de profecía habla hacia los hombres. ¿Ok? ¿Cuál es otro de los propósitos de la profecía? Manifestar lo oculto del corazón, ¿ok? Del hombre. Cuando una palabra de profecía es dada a una persona y se le descubren los secretos de su corazón, ese individuo reconoce que Dios está en nuestro medio, viene al conocimiento de Cristo y el Señor es glorificado. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrando sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ocurre algo, que cuando estamos dando una palabra en un servicio, cuando estamos dando una palabra en algún lugar, estamos orando por alguien, Dios revela el corazón de la gente. Y es en ese momento cuando el don de profecía se activa y empieza a descubrir los corazones de los hombres. ¿Ok? ¿Cuál es otro de los propósitos del don de profecía? Edificar la iglesia. Literalmente la palabra edificar significa levantar. ¿Ok? El don de profecía viene a levantar la iglesia. Como vemos, esta palabra va más allá de hablar en lenguas, ya que simplemente nos edifica o nos levantan a nosotros mismos. Sin embargo, cuando recibimos una profecía, estamos literalmente, estamos aceptando
que algo viene de Dios. Esta edifica y levanta a toda la iglesia. Primera de Corintios 14:5. Yo desearía que todos vosotros hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, ¿cuál es otro de los propósitos de la profecía? Exhortar a la iglesia. Literalmente, la palabra exhortar significa un llamado a acercarse. Ok, entonces, esto es una gran bendición. El propósito del don de profecía va a venir a exhortar a la iglesia. Tradicionalmente le interpreta como el aliento y el consuelo que trae la palabra profética cuando es dada a nuestra vida, donde se nos hace un llamado a acercarnos a Dios. ¿Cuál es otro de los propósitos del don de profecía? Consolar a la iglesia. La palabra consolar significa alivio en tiempo de prueba o dificultad. Algunas veces estamos pasando por momentos de pruebas difíciles en nuestra vida, pero Dios, que conoce nuestra condición, nos trae una palabra profética y nos consuela. Sentimos que Dios nos abraza y nos deja saber que Él está con nosotros. ¿Cuál es otro de los propósitos del don de profecía? Los creyentes aprenden. Esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en el fluir de los dones. Se despierta en ellos una pasión por conocer más de lo sobrenatural. Y cuando el don de profecía se manifiesta, entonces aprenden más de ella y del resto de los dones. Primera de Corintios 14:31 dice así: podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ok, ¿qué más dice? ¿Qué otro propósito tiene el don de profecía? Convencer a los incrédulos. Ahora, ¿qué no es el don de profecía? Ahora te voy a hablar, ¿qué no es el don de profecía? No es la predicación de la palabra de Dios, porque predicar es regularmente hablar verdades bíblicas que han sido investigadas y estudiadas para la exposición de ellas. Pero la profecía no es predicar, ¿ok? La profecía viene a través del Espíritu Santo y revela el corazón de los hombres. No es un don que profetiza todo el tiempo lo malo. El don de profecía no profetiza todo el tiempo lo malo. Escúchalo bien. Algunas personas creen que este don es para profetizar lo malo, los juicios y la condenación de Dios para las personas. Pero la realidad es que este don es para edificar, exhortar y consolar a su pueblo. ¿Ok? ¿Qué no es el don de profecía? El don de profecía no es igual que el oficio del profeta. Escucha bien. Cualquier creyente puede profetizar, pero no todo creyente puede ser un profeta. El don de profecía es dado al individuo y el profeta es dado al cuerpo. Ok, te lo explico bien. Ahora, la personalidad profética. La personalidad profética. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene una personalidad profética? Antes de estudiar las señales espirituales, veamos cuáles son las señales que evidencian que un creyente tiene una personalidad profética. Y te explico rápido. Ahora, una persona que tiene la personalidad profética tiene la necesidad de expresar pensamientos e ideas verbales y espiritualmente con referencia a lo correcto y a lo incorrecto. La personalidad profética tiene la habilidad de sentir cuando alguien es hipócrita o reaccionan duramente. Las personas con una personalidad profética saben discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo malo y lo bueno. Para ellos no existen áreas grises. Otra de las cosas de la personalidad profética: las personas que tienen una personalidad profética son muy impulsivas. No importa el precio que tengan que pagar, lo hacen con tal de ver justicia establecida. Otra de las situaciones que trae la personalidad profética: están dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, no importa el precio y las consecuencias que tengan que pagar. Se manifiestan, se mantienen firmes en sus decisiones con tal de que la verdad permanezca. Esas son verdades acerca de la personalidad profética. ¿Ok? ¿Qué más?
¿Qué otra cosa hace la personalidad profética? Dice Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escucha bien. Un profeta trae la verdad para exhortar, para consolar. Y antes que agradar a los hombres va a hablar verdades desde lo oculto del corazón de los hombres. Otra de las cosas de la personalidad profética: habla con audacia, de manera persuasiva y directa. Otra de las cosas de la personalidad profética: odian lo malo. Las personas que tienen una personalidad profética tienen la habilidad divina para identificar lo malo y confrontarlo. Otra de las cosas de la personalidad profética: juzgan, hablan y actúan rápidamente antes de pensar. Algunas veces son juicios, van de acuerdo a lo que han visto y han oído, y no piensan antes de acusar o juzgar a alguien. Juan 18:10-11 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llama Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no has de beber. Wow, Jesucristo exhortando al apóstol Pablo. Dice acá que otra de las cosas de la personalidad profética: tienen creencias y convicciones estrictas y rígidas. Ven las cosas como buenas o malas, falso o verdadero, correcto o incorrecto, negro o blanco. Para ellos no hay áreas grises. Una de las cosas cuando el don de profecía está en un lugar es que va a exhortar y va a consolar. Siempre va a traer algo bueno. Ok, ¿cuáles son algunos problemas que se les presentan a las personas que tienen una personalidad profética? Siempre son atrevidos los que tienen personalidad profética, pero siempre van a afrontar muchos problemas, y aquí te explico unos. La franqueza las puede hacer ofensivas y herir a otros, porque el profeta no va escondiendo la espada la trae en la mano. Otra de los problemas que tienen los profetas o la personalidad profética: sus convicciones las llevan a ser inflexibles. Fácilmente pueden desarrollar áreas ciegas en su vida debido a sus opiniones. ¿Cuál es otro de los problemas en la personalidad profética? Cortan su relación con las personas que han pecado. Cuando ven que alguien está en pecado, su tendencia es cortarlo. Y si no tienen cuidado, esas personas se pueden perder. ¿Okay? ¿Cuál es otro de los problemas en la personalidad profética? Se condenan a sí mismos cuando fallan a Dios. El juicio duro y severo que hacen a otros también lo usan para juzgarse a sí mismas. Otro de los problemas de la personalidad profética: corrigen a las personas que no están bajo su responsabilidad. Siempre que usted reciba una palabra de Dios para corregir a alguien, debe preguntarle al Señor si le da el permiso de hacerlo en ese momento o si debe esperar. Esto es parte de la sabiduría para fluir en el don profético. Escucha bien, una persona con el don profético tiene la sabiduría para declarar lo que está escondido en el corazón de los hombres. Otro de los problemas de la personalidad profética es que perciben más lo negativo que lo positivo. Son más sensibles a lo malo que a lo bueno. Escucha bien. Esto es uno de los problemas de la personalidad profética. Te explico otra cosa. ¿Cuáles son las evidencias espirituales que muestran que un creyente tiene el don de profecía? Te lo explico rápido. ¿Sí? Posee una gran sensibilidad espiritual. El don de profecía se desarrolla en los creyentes que son muy espirituales. ¿Qué más? Perciben las cosas buenas y malas rápidamente, donde quiera que estén y con quien estén. ¿Qué más sucede con esas personas o creyentes que tienen el don de profecía? Tienen una gran pasión por levantar al caído. ¿Qué otra cosa? A menudo es usado por Dios para darle palabras proféticas a las personas. ¿Qué otra cosa sucede con los creyentes que tienen el don de profecía? Las profecías que dan a otros se cumplen. Escucha bien,
Nada es una palabra que se queda en el vacío. Toda palabra que sale inspirada con el don de profecía va a traer un cumplimiento. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas cosas que debemos saber acerca de la profecía personal? Te explico rápido. La profecía personal es parcial, así como la palabra del don de sabiduría es solo una porción mínima del conocimiento y la sabiduría de Dios de las cosas futuras. Asimismo, es el don de profecía que solo muestra una pequeña revelación de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la copia barata del don de profecía? A lo que llamas brujo, a lo que llamas adivinación. Así es que aguas, el don de profecía es un hilo muy delgado que se puede convertir en brujería. Así es que tienes que estar recto delante de Dios para que se manifieste Dios a través de ti. Primera de Corintios 13:9. En parte conocemos y en parte profetizamos. La profecía personal es progresiva. Toda profecía personal se cumple progresivamente a través de los años y es a medida del tiempo que Dios va revelando su voluntad hasta que finalmente podemos ver el cuadro completo. Hay profecías progresivas y hay profecías que son inmediatas. ¿Ok? Rápido. La profecía personal es condicional. Cada profecía personal está condicionada a la obediencia de la persona que recibe la palabra. Te lo explico de nuevo. Creo que voy rápido, pero te lo explico. La profecía que Dios te ha dado a través de un don profético dice que es condicional y te explico por qué. Porque cada profecía personal que te ha sido dada está ligada a la obediencia de lo que tú estás recibiendo. ¿Ok? Dios te dice, te voy a bendecir sobrenaturalmente en lo económico, pero comienza a invertir en las cosas correctas. Está condicionada. Dios nunca te va a traer algo malo. ¿Cuáles son las profecías incondicionales? Te explico. Son aquellas que tienen que ver con el propósito y el plan general y universal de Dios para la humanidad. Nada ni nadie puede impedir que estas profecías se cumplan. Son profecías que Dios ya declaró y serán llevadas a cabo sin importar lo que suceda. Dios lo dijo y se cumplirá. ¿Cuáles son las profecías condicionales? Te explico. Son aquellas palabras proféticas dadas por Dios a individuos y estas pueden cancelarse o eliminarse si el individuo no obedece la condición de la palabra. ¿Ok? Hay profecía incondicional. La incondicional es soberana, pero la profecía condicional es la que está ligada a la obediencia que debes manifestar tú mismo. ¿Ok? La profecía es juzgada de acuerdo a lo siguiente, fíjate bien. Cada profecía personal debe estar acorde con la palabra escrita de Dios. Te explico esto. Si alguien viene a darte una palabra, debe salir de la escritura. Cada profecía personal debe estar acorde con la palabra escrita de Dios. La profecía incondicional es soberana, pero la profecía personal está basada en la escritura. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, dice, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay personas que dicen, Dios me dijo que deje a mi esposa y me case con otra. ¿Qué tipo de profecía es esa? Eso contradice la palabra de Dios. Ninguno te puede dar palabra profética para casarte con otra persona. Nadie puede cancelar tu matrimonio con una palabra profética.
Eso contradice la palabra de Dios porque está escrito y por tanto no es de Dios. Deséchalo. Parece que Dios está ya exhortando a alguien detrás de esa cámara. Hay gente que ha dado palabra, que está en el error. ¿Por qué está en el error? Porque la misma escritura dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y te lo digo hoy, esta es una materia de universidad. Es para aquellos que quieren ir a más. Así es que si lo estás recibiendo ahí y te han dado una palabra personal, aguas, tiene que haber salido de la escritura. Hay 3 fuentes de inspiración cuando profetizamos, escucha. 1, puede ser un espíritu demoníaco. El profeta que te está dando la palabra debe estar en santidad, porque si no se está moviendo sobre un espíritu demoníaco. Otro, ¿cuál es la otra fuente de la profecía? El espíritu humano. ¿Cuál es el espíritu humano? El adivino. Pero hay una fuente que es segura y que es sobrenatural y que viene de Dios. Esa fuente se llama el Espíritu de Dios. Y todo varón o toda mujer que diga que se mueve sobre un don profético no te puede venir a condenar. Te puede venir a exhortar. Y está ligado a la obediencia de la palabra escrita de Dios. Así es que le estoy hablando ahí a alguien. Cada profecía debe armonizar con el testimonio del Espíritu. Si hay una profecía que contradice el testimonio del Espíritu con tu espíritu, es mejor que la deseches. Si hay algo que está chocando en tu espíritu con una palabra profética que fue dada personal para ti, pero a ti choca en tu espíritu, deséchala, no viene de Dios. La profecía produce frutos del Espíritu. Cuando Dios usa a alguien para darnos una palabra profética, después de recibirla, nos trae amor, nos trae paz, nos hace pacientes, nos hace bondadosos y nuestra fe crece. Así es que te estoy exhortando, te estoy consolando, te estoy dando una palabra hoy. Cada profecía personal debe ser confirmada por 2 o 3 personas. Es muy sabio que antes de tomar una decisión acerca de algo, espere la confirmación de 2 o 3 personas para que, como dice la palabra, lo testifiquen otros también. Y 1 Corintios 14:29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Cada palabra o profecía personal que te han dado debe ser confirmada por 2 o 3 personas. ¿Qué hacer con las profecías que recibimos? Aquí te explico. Hay personas que dicen, si esta profecía es de Dios, se va a cumplir. Te explico. Yo la cuelgo en la pared y si no se cumple, no era de Dios. Error. Te explico, error y grave. Ahora te digo por qué. Esa no debe ser nuestra actitud hacia las profecías que recibimos. Para que esas profecías se cumplan, tenemos que poner de nuestra parte humana algo que se llama obediencia. ¿Qué debemos hacer? 1, responder con fe. Cuando te dan una palabra profética, tú respondes con fe, la haces tuya y la aceptas con demasiada fe. Otra cosa que tienes que hacer es obedecer a Dios. La verdadera fe siempre está ligada a la obediencia. La obediencia es el resultado de 2 cosas, del oír y el hacer. Tú recibes una palabra profética a través de tu oído, pero la trabajas con tu obediencia. ¿Ok? Entonces, si oímos y no hacemos lo que oímos, la palabra profética no se cumple. Por eso la palabra profética está ligada a la obediencia. ¿Qué debemos de hacer? Entonces te explico esto rápido en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Wow.
Puedes recibir 1000 profecías, pero si ninguna de ellas la pones en práctica con tu obediencia, ojo, no es que Dios no la quiera cumplir en tu vida, es que tú la paraste, negaste tu fe. Es mejor no saber que saber y no actuar. Te explico. Es mejor no saber que saber y no actuar. La paciencia es de gran importancia. Una de las definiciones de paciencia es permanecer animado y constante en medio de la presión. Haga guerra con sus profecías. Cada vez que recibe una profecía, haga guerra al enemigo con ella. La grabo, la escribo, la medito y la recuerdo. Te estoy dando una clave. ¿Qué haces cuando Dios deposita una palabra en tu vida? Haces guerra. ¿Cómo haces la guerra? 1, la grabo. 2, la escribo. 3, la medito. Y 4, la estoy recordando constantemente. Pero actúo con obediencia. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: hijo, te estoy pidiendo que ya tienes una palabra en tu corazón, pero que ahora la pongas por hecho, que seas obediente y trabajes en ella. ¿Ok? Casi estamos terminando ya. ¿Qué más sucede? Te doy otra clave. Grabar las profecías. Cada vez que nos den una profecía es muy importante grabarla de inmediato. El pensamiento es volátil y se va. Y cuando esa profecía se va de tu corazón, la empiezas a trabajar, pero no al 100%. Empiezas a hacer solo lo que te conviene. ¿Por qué es importante grabar la profecía? Es un recordatorio para la persona que la recibe. ¿Por qué es importante? Es una protección para la persona que profetiza. Escucha, hemos dado mucha palabra, pero también nos han llamado y nos han escrito para decir: la palabra que Dios me dio a través de su boca se cumplió. Y es por eso que sabemos que esto es real. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro don que tenemos que tocar en esta tarde? El don de diversos géneros de lenguas. ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? Te explico. Es la expresión sobrenatural del Espíritu Santo dada al creyente para hablar en una lengua que jamás ha aprendido y que ni siquiera es comprendida por su mente. Hay una diferencia entre las lenguas como señal inicial del bautismo del Espíritu Santo y el don de interpretación de lenguas para todos los creyentes. ¿Cuáles son los propósitos del don de lenguas como señal inicial al creyente cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo? 1. Hablar en lenguas es la evidencia de la escritura del bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Qué más sucede? Hablar en forma sobrenatural con Dios. Primera de Corintios 14:2. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Ok? ¿Qué más hace el don de lenguas? Magnifica a Dios. La diferencia entre el don de lenguas es que Dios las recibe. Y la diferencia de la profecía es que los hombres la entienden. Esa es la diferencia. ¿Qué otra cosa sucede con el don de lenguas? Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Y dice que magnificar a Dios es a través de las lenguas. ¿Y qué más hace las lenguas, el don de lenguas? Viene a edificarnos a nosotros mismos. Como dice Primera de Corintios 14:4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Te explico rápido, porque es una de las necesidades en mi vida el don de lenguas. Porque hay ocasiones que me siento vacío y yo empiezo a hablar en lenguas. Y eso me conecta con el Espíritu de Dios y me empieza a llenar de nuevo. Tú lo necesitas, todos lo necesitamos. Ahora, eso es el don de lenguas. Ahora,
¿Cuál es el don de interpretación de lenguas? ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es la manifestación sobrenatural dada por el Espíritu Santo al creyente para poder interpretar un mensaje en lengua desconocida. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el don de interpretación de lenguas? Edifica a la iglesia. ¿Ok? Y 1 Corintios 14:12 dice: así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurar abundar en aquellos que sirven para la edificación de la iglesia. ¿De qué hablamos en esta tarde? 1, del don de profecía. 2, del don de lenguas o de diversos géneros de lenguas. Y del don de interpretación de lenguas. ¿Esto qué quiere decir? Que esto son dones de inspiración o dones vocales.